Aquí tenemos las vísceras huecas desde el estómago, intestino grueso, intestino delgado, intestino grueso, etcétera, etcétera, a todo nivel vemos acá nosotros perforaciones, y por lo tanto, ¿cómo se solucionan estos problemas? Se solucionan con las suturas. Vamos a ver a qué nivel está la lesión o a qué nivel hay que hacer una anastomosis, etc. Entonces, por eso, una forma panorámica. ¿Alguien tiene un puntero? Las vísceras, huecas, estómago, intestino, como les decía hace un momento, incluyendo la vesícula, y en la parte baja, tanto la vejiga como en la mujer el útero, ¿no? Entonces, bajo. Y lo que les decía es el tipo de sutura que se debe realizar, con qué material de sutura, cómo, para poder solucionar estos casos. Y para solamente decirles que aparte de sutura simple vamos a hacer anastomosis. En este caso, por ejemplo, se ve un volvulus, ¿no es cierto?, necrosado, en la que nosotros tenemos que hacer una resección para luego hacer una anastomosis terminal, o sea, reconstruirla, el tránsito digestivo, intestinal, ¿no es cierto? Bien. Primero vamos a hablar sobre vísceras huecas y luego vísceras sólidas, que tenemos el hígado, el vaso y el páncreas. La cavidad abdominal, existen tres tipos de vísceras huecas, como está en la diapositiva. Tenemos desde el estómago hasta el recto, como el primer cuadro. Luego la vesícula biliar. Y en la parte del abdomen bajo, abdomen pélvico, tenemos la vejiga, ¿no? Todo esto tenemos que tener en cuenta, porque si no hacemos la cirugía adecuada, inclusive después hay hasta procesos judiciales para el cirujano, porque bueno, se trae cola, entonces saber qué hacer, a qué nivel, ¿no? Empezaremos por lo más simple. Por ejemplo, si en el intestino o en el estómago o a cualquier nivel hay una herida pequeña, como esta la de acá, entonces solamente se hará una sutura simple. Por supuesto, con un reavivamiento de bordes. Reavivamiento de bordes y no un punto simple, ¿no? Y que va a quedar así como estaba por acá abajo. Algunos colegas lo hacen inclusive, la fiesta, lo hacen dos planos. Uno el que están viendo y otro que hacen un uso ceroso, como para asegurarlo, ¿no? Puede ser de las dos formas, es válida, siempre y cuando esté bien hecha, siempre y cuando esté hecha con material de sutura que se debe. Porque si esto vas a hacer con caldo, esto a los 3, 4 o 5 días se abre. ¿Por qué se abre? El caldo se absorbe. Claro, porque a toda anastomosis, porque le da la consistencia, la segunda capa, la capa externa, que es la cerosa, que vamos a ver. Bien, entonces este sería el caso más simple. Se llama rafía, ¿no? Rafía. Bien. Como quiera que ya hemos llevado desde la semana pasada la práctica de anastomosis término terminal por resección intestinal, todos lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces yo creo que la comprensión va a ser mejor. Toda anastomosis, aunque más tarde les voy a decir otra cosita porque ustedes me van a decir total es así o es así, pero empecemos así porque más que nada en forma didáctica tenemos que aprender que toda anastomosis se debe hacer en dos planos. Un plano interno y ahí le pongo total. ¿Qué quiere decir total? A ver, Guamán. Sí. A lo largo de toda a lo largo de todo el... Y por favor, cuando pregunto, solamente al alumno que pregunto me responde. A lo largo de todo el espacio de todas las capas. A lo largo del espacio. O sea, del espacio de la anastomosis. Aquí no. Aquí no. La misma pregunta.
dejar de hacer eso y lo que ¿verdad? A ver, la misma pregunta. ¿Qué pregunté? ¿Qué significa total? Claro. Es decir, se atraviesa con la aguja, por supuesto con el hilo, todas las capas, desde la cerosa hasta la mucosa. A eso se llama total. Y luego mencionamos ahí una capa externa que es la seromuscular. Es aquella que no llega, o sea, no traspasa todas las capas, es decir, solamente hasta la muscular. Por eso se le denomina seromuscular o serosa. No atraviesa, no es total. ¿Me dejan comprender? ¿Me dejan comprender? Y siempre se realiza con material no absorbible, seda, nylon, bueno, etcétera, etcétera, no absorbible. Eso ya ustedes lo saben. Entonces, miren, por ejemplo, lo que hemos hecho en la práctica de la semana pasada, una resección. Una vez que hemos realizado la resección primero, lógicamente, digamos lo básico, el mesenterio, ¿no es cierto? Y luego para unir las dos bocas. Y de todos modos nos va a quedar acá un espacio que también les voy a decir que hay que hacer con eso. Bien, tenemos las dos bocas que vamos a anastomosar. En la letra B podemos observar un borde posterior, porque vamos a hablar de borde posterior. Si esas son las dos bocas, este es el borde posterior de este lado y este es el anterior. Posterior y anterior, ¿cierto? Entonces el posterior se hace con sujet cruzado, ya saben cómo aquí se denomina sujet cruzado hasta terminar el ángulo. Y luego los bordes anteriores, o sea, este y este, se sigue con la misma aguja porque tiene caldo. ¿Y los puntos cuáles son? ¿Cómo se llama? Ponen, ¿no es cierto? Bien. ¿Y cómo son los puntos ponen? Quiero que me expliques. Por favor, solamente. Por el mismo lado y por el mismo lado sale y vas hacia el lado contrapuesto y entras por el mismo lado sale. O sea, solamente de manera para es un punto total equivalente al sujet. Porque si nosotros estuviéramos aquí en la luz intestinal, el sujet lo podemos hacer, ¿no es cierto? Llego allá, no podríamos hacer sujet. Entonces se hace el punto cóneo, estamos por encima. Y efectivamente, entras, cuando digo entro hasta la cavidad, o sea, traspaso la mucosa, ¿cierto? Entonces entro y salgo por el mismo borde, me voy al otro, hago lo mismo, entro, salgo, me voy al otro borde, entro, salgo. Para que ustedes tengan una mnemotecnia y no se olviden muy rápido, entonces con el que consigue, entro, salgo, me voy, entro, salgo, me voy, entro, salgo, me voy, porque a veces hay confusión. Eso nos ha pasado a todos, a los alumnos, presidentes, etc., ¿no? ¿Y cuál es este punto? Entonces, el suyo es fácil. Ponen, entro, salgo, me voy, entro, salgo, me voy. Una vez que ya hice posterior, ¿verdad? Y este de acá se pone. O sea, miren, entro, salgo, me voy al otro lado. Entro, salgo, me voy. Hasta concluir. Una vez que termino con esos puntos totales, toda la circunferencia, me falta hacer el plano externo de cero muscular. El cero muscular se hace con material no absorbible, ya les dije. Y el punto se llama punto de Lemberg. Más adelante les voy a decir uno por uno, pero ya me voy adelantando. Como está sucediendo, por ejemplo, en este caso. Bueno, acá, miren. Este es el punto Lemberg. Es la que le da consistencia a la anastomosis. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Doctor, la parte posterior se hace con sujet cruzado, ¿también se puede hacer con sujet simple? Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre caldo simple y cromado?
El tiempo de Son los días que Simple. El plumado es solamente un cado simple o un baño de de cromo, nada de más, cromo. para darle mayor dureza, ¿cierto? Puedes hacer con los dos, preferibles con el cromado. Ahora, la pregunta que tú me dices si es simple o si es cruzado. Cruzado, generalmente, por ejemplo, yo siempre hago cruzado. ¿Por qué? Porque el cruzado te hace hemostásica. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, el perfil de coagulación entre persona y persona varía. Hay algunos que tienen la coagulación todavía muy prolongada y va a sangrar los bordecitos. Para no darle chance a eso, ya, pero se pueden emplear los dos. Cualquiera de los dos es válido. Solamente que cuando hacen el simple, a la hora de ajustar, se cierra un poco. En cambio, el otro está dejando el diámetro que debe quedar. Bien. Una vez que hemos terminado con el Ender, esto debe estar fresco por lo que hemos hecho la práctica. Ender, nos queda esta ventana, esa, ahí se ve. Entonces esa ventana hay que cerrarla con puntos simples. Puntos simples. Y flores, hay dos flores. Hace una mano. ¿Y por qué crees que debemos de cerrar esa ventana? Que se llama ventana mesentérica. O sea, donde hemos ligado los vasos. Ahí no hay la ventana. Y hay que afrontarlo como que lo habré hecho. ¿Por qué? A ver, tú que sigues con tu celular, por favor, guarda. ¿Esto es un cable? O dame la respuesta. ¿Por qué? Que se produce una hernia interna. ¿Y cómo crees que se produzca la hernia interna? ¿Cómo veías? González. ¿Por qué crees que se podría producir una hernia interna? Claro, como el intestino, los 5 o 6 metros, tiene movimientos peristálticos, uno de ellos se puede meter a pasar al otro lado, hace una hernia y por lo tanto una obstrucción intestinal. Esa es la razón, el motivo de que hay que hacer el cierre. El Surjet simple, ustedes lo han hecho en la primera práctica que han tenido, ¿no? Y empiezas con un nudo y contranudo y terminas con un nudo contra nudo, pero los puntos son seguidos, ¿no es cierto? Y va de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Entonces vas avanzando. Esto es lo que hace, ¿no? Surjet. Y al terminar también haces un nudo y contranudo. ¿Para qué? Para que no se afloje. Este es el punto Surjet simple. El Surjet cruzado es aquel que están viendo. Ustedes pasan la aguja exactamente igual que en el Surjet simple, pero antes de seguir pasando, o sea, en un simple la aguja tendría que salir por acá. Pero aquí ya le cruza el que le ayuda es por eso que se llama Surjet cruzado. Y va a quedar así. O sea, una persona que viene, no ha estado, como ha cerrado con Surjet simple o cruzado, pero viendo esto, yo digo cruzado. ¿Por qué? Porque tiene una imagen de cadeneta, ¿no? Mientras que el simple te espiga, ¿no? Te espiga. Es para poder diferenciar. Ya, entonces, seguimos con los puntos. El punto cónico, el que estuvimos hablando hace un momento, es también punto total, perfectamente, porque atraviesa todo, llega y luego sale y luego te vas para el otro lado. Entro, salgo, me voy, entro, salgo, me voy. Siempre también con material absorbible. Algunos colegas emplean el pushing, que es casi igual al anterior, al Conen, solamente con la siguiente diferencia, de que el plano, miren, acá como ven, por ejemplo, entran, pero no llegan hasta la cavidad, sino hasta la submucosa. Luego salen,
se van al otro borde, entran, no llegan a la cavidad, sino a la submucosa auricular. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Preferible, porque la experiencia uno le dice, lo mejor es el panel, porque agarras inclusive más tejido, ¿no? El punto Lemberg que mencionamos hace un momento, y con este punto vamos a hacer la segunda capa, o sea, la capa externa. ¿En qué consiste? Miren, si por ejemplo, este es el borde, este es un borde y este es el otro borde. Entonces consiste en entrar en relación a la sutura o al borde, lejos, entro lejos, salgo cerca. Me voy al otro lado, entro cerca, salgo lejos. Ese es el Lemberg. Y al anudar, lógicamente se va a invaginar. ¿Ya? Entonces, fácil también para recordar. Lemberg, entro lejos, salgo cerca de la línea de sutura. Me refiero lejos o cerca de la línea de sutura. Entro lejos, salgo cerca, entro cerca, salgo lejos. Y estos puntos tienen que ser separados. En toda anastomosis gastrointestinal, lógicamente, al restablecer la continuidad del tubo entérico mediante las anastomosis, tenemos que tener en cuenta, lo primero, la irrigación sanguínea que tienen que tener los bordes. Por ejemplo, cuando hicimos la práctica en laboratorio, nosotros ligábamos los vasitos que corresponden a la ventana mesentérica, pero los bordes que se van a unir tenían irrigación, porque si no se necrosa y hay dehiscencia, ¿no? Entonces tenemos que mantener buena irrigación sanguínea y evitar la tensión de la línea de sutura. Eso es básico. ¿Por qué? Porque si está tensa la sutura, se puede separar y hay dehiscencia, ¿no? ¿Por qué? Porque son fuerzas opuestas. ¿Se dan cuenta, no? Tipos de anastomosis, ya deben haber escuchado de clase anterior. Tenemos la término-terminal, como en el primer caso, dicho caso que es la más fisiológica. Luego tenemos la término-lateral y la latero-lateral. O sea, hay tres tipos de anastomosis, ¿no es cierto? En la práctica, ¿ustedes han hecho la latero-lateral? Sí. Ya, ¿cómo se hace? Quiero que me expliques cómo se hace. Si han hecho, se supone que saben. Bueno, hicimos de uno y uno en el otro lateral, pero A ver, ¿qué me quería decir? ¿Alguien me quiere contar esto? Recuerdo que cogimos el lado lateral, luego de limpiar el Ya. contenido. Pero es que hasta ahí nomás estamos mal. Todavía no hay ningún contenido. Por ejemplo, la manga de mi saco es el intestino. Y la otra manga es el otro asa. Voy a hacer ahí un bypass, que es latero-lateral. Entonces no hay ningún contenido, ¿no es cierto? Con el intestino, el conejo tenía, bueno, No sé. Mira, mira. Por ejemplo, si es término-terminal, ahí sí, ¿cierto? Limpiamos, empezamos así con Suriel, con el Lemberg. En cambio, cuando es latero-lateral, se empieza con los puntos 0, 0, 0, 0, si no tengo todavía. Y una vez hecho los puntos cerosos, supongamos que es latero-lateral. ¿Hay alguna duda? Por ejemplo, esta es una y esta es la otra. Lo primero que hacemos es la 0, cerosa. Aquí no está como digo el dibujo. Una vez que hemos hecho la 0, cerosa, cortamos acá, abrimos y acá abrimos. Pero con 1 centímetro. ¿Para qué? Para que recién ahí limpiamos y hacemos la sutura de Suriel. Y el otro borde que queda, el que hemos cortado, el borde que hemos cortado, o sea, los externos, se exponen. Y posteriormente, entonces, en conclusión,
cuando la anastomosis es término terminal, sí empezamos, hay que respetar el orden, Surien con el Lemberg. En la lateral empezamos por la 00, o sea, Lemberg, Surien, ¿ya? Eso es muy importante. Okay. Esta es la término terminal que hicimos. Acá está más evidente, más grande, es sencilla, fisiológica y hay menos estenosis. Ahí están los puntos externos, que es con C, que es con seda, y el cierre de la ventana mesentérica. La anastomosis terminolateral, así como les pregunté la lateral, la terminolateral bien, podría decir, el doctor Flores les hizo la clase de gastrectomía, ¿verdad? Entonces, para de una vez, ¿alguien tiene un plumón? Cuando les hablaron de gastrectomía, por ejemplo, ese es el estómago, ¿no es cierto? Acá hay una incisura anular, se traza una línea imaginaria. Todo tumor que está por debajo de esa línea imaginaria, por acá, se hace una subtotal. Y si el tumor está por encima, se hace total. Hasta ahí está. Si hacemos una subtotal, como en este caso, entonces esto se va a trasladar acá. El dibujo, bueno, sería la boca, toda la boca. Y aquí en el duodeno se hace un corte, y al hacer un corte, lo primero que hacemos es cerrar, hacer un muñón. Y el yeyuno lo llevamos de esta manera, ¿cierto? De esa manera. Entonces, la anastomosis es terminolateral, ¿correcto? Y si quieren darle el nombre de apolia, porque es con toda la boca. Y una de las preguntas que les han puesto era, ¿cuál? ¿No? No, pierdo uno. El cierre parcial, solamente cómo se llama. O sea, cuando se cierra. ¿Para qué? Para evitar el vaciamiento rápido. Pero, claro, es el vaciamiento rápido sin novedad. Está caracterizado por... Acá estamos haciendo entonces, miren, la terminolateral. ¿Y qué pasaba en un inicio cuando era exactamente así como estoy diciéndoles? En la segunda porción del duodeno, de la boca labilis y el bulbo paterno. ¿Para qué? Para producir la digestión. Y sigue este trayecto, ¿no es cierto? Al seguir este trayecto, llegaba acá y producía lo que se llama gastritis alcalina. Para que eso no suceda, entonces se hace una anastomosis laterolateral. ¿No? Entonces todo esto, tanto la bilis como el otro, viene por acá nomás, y ya no llega acá. Y el bolo alimenticio va por acá, ¿cierto? Entonces aquí estamos representando la terminolateral y la laterolateral. Y como les decía, por ejemplo, si este es un intestino y este es el otro, ¿cómo empiezo? Empiezo con la cerocerosa. Luego abro, continúo con su diente usado, con el dilema. ¿No? Ya, ok. Ya. ¿Y cómo se hace la iderux? ¿Me enseñamos? Porque a veces uno no comprende bien cómo. Ahí es bien fácil porque llevas todo el asa intestinal. Pero la iderux, por ejemplo, es total. Entonces a nivel de esófago, tengo acá la boca del esófago. Y acá en el duodeno, habiendo todo el estómago, entonces lo primero que hago es cierre de muñeca. Y aquí sí el yeyuno no se lleva en asa, sino se corta. Entonces al cortar tenemos dos bocas. Esta es la boca aquí.
A esta boca le llamamos boca 1 y a esta boca le llamamos boca 2. La que se lleva al esófago es la boca 2. Entonces, si yo la boca 2 la llevo acá, de la boca 2, y este dibujo no lo entiendo porque se ve. Y la boca 1 desemboca acá. Después de haber seccionado esto, si es de acá, y va a formar una I de luz. Una Y, que es la I de luz, ¿cierto? Es así como se hace. Así como se hace. Claro. La I de luz sí hay que seccionar el tejido. Ahora, en la total hay otra que es la de Hoffman. Ahí también lo llevas en asa, no necesitas cortar, pero sí haces el tramo complementario, o sea, la entiende. Entonces la residencia eran así, de una forma absoluta. Si es total y de luz, y si es subtotal, todo el tipo de Bifront 2, sus 3 modificaciones. Pero la más fisiológica entre todas es la Bifront 1, porque es término terminal. Ahora, entre las otras, la más fisiológica es la interluz, la más fisiológica. Entonces, la pregunta que me hace el compañero, ¿cómo apellido? Oliva. Oliva. Entonces, supongamos que este es el estómago grande, ¿no es cierto? Entonces, haces exactamente igual. En vez del esófago, pones el estómago. Lógicamente, con la parte superior del estómago, que es el fondo. Fondo del estómago en vez del esófago. Y lo haces ahí de luz. ¿Y por qué? Porque es fisiológico. Estas son variaciones de cualquier aclaración. Este era entero las cosas. ¿Recuerdas cuando dije que cuando subía la bíblica hasta la boca? Claro, que hacíamos un bypass para que no llegue. Otra vez. Absorbible. No absorbible. Seguimos. Miren, ahí está la lateral, ¿no? ¿Ves? Hemos escuchado las dos asas y hacemos los planos respectivos. Ya entendemos que esto es, ¿no? Bueno, el que ya está subido le llamamos borde posterior. Y este es la opción de esto, pongan esto, el borde. El punto de Gambí o Gambé, como quieran pronunciar ustedes, sirve para dos cosas. Para el cierre de muñones, que vamos a ver, por ejemplo, antes que el muñón duodenal, lo hacemos con Gambí, en un solo plano. O de lo contrario, ¿ya? Y ahí quería aclararles una cosa. Yo les he dicho que siempre se hacen dos planos, pero siempre hay excepciones. Por ejemplo, la serosa tiene todas las capas, o perdón, el esófago tiene todas las capas. No puedes hablar uno, no. Me dicen que no. A ver, tú que viajas en el Tursa, creo. ¿Qué capa le falta a la serosa? ¿Cierto? Entonces acá no podrías hacer dos planos. Entonces a este nivel nosotros utilizamos el monoplano que es el Gambí. ¿Y a qué otro nivel se hace la misma? El recto sigmoides, le falta una capa. Igual, ¿no? Falta la serosa. Bueno, entonces en esos casos se hace monoplano, o sea, el Gambí. Pero después en todos los demás, dos planos, interno y externo. ¿Ok? Y ahora, ¿en qué consiste el Gambí? Miren, por ejemplo, yo entro, o sea, hasta la luz. Luego regreso, pero agarro la mucosa, solamente la mucosa. Me voy al otro lado, agarro la mucosa, me voy lejos y salgo. Entonces, al ajustar, mira, uno, mucosa con mucosa y serosa con serosa.
Entonces estoy evitando, pero siempre cumplo, a pesar de que sea un solo plano, con las dos, mucosa con mucosa, serosa. En el caso de los que no tienen serosa es con la muscular, ¿no? Así es. ¿Han comprendido? Ese es el punto gambílico. Doctor, Sí. decían que sí, o sea, que no se hacía ese punto en el intestino porque había como que una contaminación del hilo de parte del lumen de la mucosa hacia afuera, hacia la cavidad. No, porque, ¿sabes qué? En cualquiera de los dos casos en cuanto a la asepsia es la misma. Por ejemplo, si haces en dos planos, ¿qué hay en la mucosa? ¿Qué hay en la mucosa ahí? ¿No es cierto? Pero, no sé, de repente por ahí han leído. O tú podrías darme una explicación por qué. No, bueno, eso No. había leído. Ah, has leído. Sí. Exactamente qué dice lo que he leído. En el libro de texto. Ya, ¿qué dice? Allá decía que que cuando perforaba la mucosa y a la vez atravesaba todas las capas y Ya. en un solo plano había más riesgo de microperforaciones, así a ver, Ya, a ver, quería preguntar. ya, a ver. Se refiere a sutura por atravesar 2 veces la mucosa intestinal por la posibilidad de escape de contenido y peritonitis física. Pero no tienes otra alternativa para hacer, por ejemplo, lo que ahorita les voy a enseñar. Entonces, ya con precaución, primero al paciente. Tú cuando programas, quiero que me escuchen una cosa. Cuando uno programa al paciente, así sea el colon, que es lo más sucio que hay, pero voy a hacer ahí un cierre de colostomía o alguna resección, ¿no? Tengo que preparar al paciente 2 días. Dieta líquida, antes del enema cada hora, cada 2 horas, lo cual era muy fastidioso para el paciente. Ahora se hace la gastrolisis. ¿En qué consiste? 50 centímetros de agua cada 20 minutos, 24 horas. Y esa agua hace que arrastre y limpie totalmente todo el sistema gastrointestinal. Entonces, aparte de que ya limpié todo eso, metálicamente, siempre se le pone una cefalosporina de 3ª generación como profiláctico. ¿Por qué? Porque voy a entrar en una zona sucia. Entonces, si yo fue un accidente y no hubo tiempo de que se prepare el paciente, pero tenía que hacer este punto, tengo que cubrirlo de frente, aunque no tenga un objetivo o un antibiograma, tengo que cubrirlo con antibiótico. Pero está bien lo que hay que tomar en cuenta todo eso. Pero normalmente siempre se prepara al paciente. Bien. Aquí vemos en la parte superior la anastomosis, esófago y yeyuno. ¿Y por qué lateral? ¿Quién me dice? ¿Por qué no terminal? A ver que trabajen esa neurona de vez en cuando. Una broma. Pero el esófago es de menor calibre que el yeyuno, entonces no habría. Entonces, si el yeyuno le doy vuelta, o sea, esta boca con esta boca no coincide. Y entonces le doy esta vuelta, hago un muñón acá y hago término lateral abriendo, de acuerdo al diámetro del esófago. De igual manera sucede cuando se hace una coledoyeyuno anastomosis. Ahora, debe mencionarle el autor, una coledoyeyuno anastomosis también es término lateral. Cuando las bocas sí son del mismo tamaño de hoy, no hay problema. Si no te va a tocar en un lado. Este es el que me decían, que había leído también, en un solo plano. ¿En qué casos? Ahí el dibujo está ya sincero, entonces ya me hacen la pregunta. Entonces se hace en un solo pase, que es el gambín, ya estás uniendo las dos, la mucosa y la muscular, en este caso, ¿no? Y luego pones punto 002. Bien, entonces en relación, miren, a vísceras huecas, se puede hacer manualmente, como acabamos de hacer un pequeño repaso.
donde el costo es menor que, por ejemplo, una sutura mecánica. Pero la sutura mecánica tiene un costo bien elevado, porque cada disparada de las pistolas, así se llaman, ¿no? Las pistolas, entonces todas las grapas que entran ahí son costosas. Entonces se va a costar pues mucho más sobre el paciente. Por eso hemos puesto. Pero sí la ventaja es que es más rápida, lógico, el tráfico. Por ejemplo, ustedes saben que actualmente en la cirugía bariátrica lo que está dando buenos resultados es la manga gástrica. ¿He escuchado? La persona que los hace bajar de peso, pero va rápido. Entonces el estómago, que tiene la forma de una gaita, lo convierte en un tubo. Y para convertirlo en un tubo, si es manualmente, vas a demorar. En cambio, con la sutura mecánica, con 2 disparadas ya tienes todo. Además es más útil. Pero ahí sí justifica. Porque inclusive el que quiere hacerse una cirugía bariátrica, como una cirugía plástica, es lo que quiere, ¿no? Que le va a costar más, no importa. Y otra de las cositas que por qué no les explico más, porque la última clase que vamos a tener en esta rotación hay un seminario. Y en ese seminario se va a hablar sobre suturas mecánicas. ¿Ya? Pero tenía que mencionar, se hace también con suturas mecánicas o no, y cuáles tienen ventajas. Pero lo importante aquí, el que tiene y no tiene, siempre lo bien hecho, los resultados son similares. Y eso es lo que nos vale. O sea, este no es mejor que el otro, porque ha costado más. Similar. Y ahora sí entramos a vísceras sólidas. En las vísceras sólidas, a ver, el último, porque sigue distraído. Bien. ¿Con qué tipo de puntos se hacen las vísceras sólidas? Solamente de la sigues así, vas a seguir igual. ¿Con qué? ¿David no pregunta? En la primera clase no han hecho puntos, han hecho 4 puntos separados y luego el punto continuo. Entre los separados estaba el punto simple, par, halter y en X, ¿no es cierto? ¿Cuál de esos puntos está acá? Halster. Halster. ¿Cuál? Pero es colchonero vertical y es colchonero horizontal, es el Halster. Claro, pero el pad Es el halster. Es el halster que también se llama colchonero. Es que colchonero se llama al pad y al halster. Los dos son colchoneros. Una es una U vertical y la otra es una U horizontal. La U horizontal se llama halster. Entonces, miren, por ejemplo, aquí es más evidente. Y muchas veces, como en el hígado o el vaso, el sangrado es profuso. Inclusive uno puede poner un poco de fibro, pero haces tu punto. Mira, entraste por acá, pasaste, saliste. De acá te bajas un poco, entras, llegas acá y recién acá nubes. Entonces se ha formado una U hinchada, una U horizontal. Es punto de halter. Y se hace también con un material que hay en todas las clínicas y hospitales, que son acintadas. ¿Y por qué acintadas? Porque, por ejemplo, esto también se utiliza en el hígado. Entonces, si te ajustas mucho, porque hay que ajustar hasta que pare el sangrado. Si ajustas mucho, el hilo corta al parénquima. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Pero entonces se emplea el punto halter. Y como ya dieron el examen de la primera parte, no sé qué punto halter. Yendo al hígado, también es víscera sólida. Si tuviéramos solamente una pequeña dirección, igual entramos por acá, salimos por acá, entramos por acá, salimos por acá y ayudamos. Pero en algunos casos, no solamente tiene una sección, sino muchas veces, como en este, prácticamente se llama estallamiento hepático. Entonces, si tú quieres suturar, el paciente se te va en hemorragia. No vas a poder. Por más que tú le hagas
la maniobra de Primble. Y ahí está, ya no pregunto qué consiste porque están viendo acá un clamp, ¿cierto? Entonces el clamp cierras y todo el pedículo, o sea, la arteria hepática, la vena porta y el conducto oleoco, agarras y lo cargas. ¿Para qué? Para evitar el sangrado acá, o sea, por lo menos disminuye y puedes ver cuál es la lesión y tratar. Es como si se te, no sé, se fue el jevecito de la ducha en tu casa, hasta que cae agua. El cafetero viene, ahí no va a arreglar. ¿Dónde está la llave general? ¿Vale? Cierra la llave general y trabaja tranquilo. Esto sería algo similar. Cierras para que no sangre mucho para ver, pero no siempre te da resultados. Por ejemplo, les voy a contar. En la época del terrorismo, yo trabajaba en el hospital de policía. Entonces nos mandaban un mes a Ayacucho, ¿no? Y justo el último día que llego, que siempre estoy diciendo, acaba de vamos a desayunar, que no sé qué, llega un patrullero, y es el doctor que ha venido, y ha venido un paciente que ha habido un estallamiento de granada. Entonces, al hospital, ya sin desayunar, lógicamente, el hospital no tenía, pues, estoy hablando de 90 años, ¿no? Entonces, entré el paciente y había un hemotórax, miré todo eso, una pinza clamp, así como para poder, no hay, sino esas duras la lesión, la cera, ¿cierto? Ahora se ha podido, ¿qué cosa le dije al que me ayudaba? ¿Sabes quién me ayudó? Una enfermera. Le digo, ¿sabes qué? Trata de presionar el pedículo para que no haya tanto pase de sangre, ¿no? Hizo, pero no daba. Entonces, para esto, hay lo que se llama el taponamiento hepático cerrado. ¿En qué consiste? Eso es lo que es. ¿En qué consiste? Esas gasas grandes que ustedes ven en el laboratorio se llaman también, ¿qué otro nombre? Gasas de campo. Entonces, esas gasas de campo, metí una, metí dos, metí cuatro, ¿sí? Y el cierre de la cavidad en un solo plano. Ya no se respeta peritoneo por peritoneo, nada, un solo plano. Es una emergencia. Entonces, le pones esas gasas, lo cierras. Entonces, ¿qué pasó allá? Una vez que cerró, se le compensó un poco, sangre sí había porque sus compañeros le daban, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un lugar del ejército, los Caritos, que tenían un helicóptero. Entonces, al paciente traje a Lima con el helicóptero y a las 48 horas en el hospital de policía lo reoperamos, abrimos y ya las gasas habían taponado, ¿no? Pero también la experiencia. En un inicio no nos decían lo que les voy a decir ahora. Antes de sacar la gasa, ¿qué pasaría si sacaba las gasas nomás? Se empieza a Al sangrar. desprenderse, siempre hay. Entonces hay que remojar la gasa con suero fisiológico. 10-15 minutos. Una vez que lo remojas, solo sale, ¿no? Y ha salvado una vida. Es una cirugía de guerra, digamos, una de emergencia, ¿no? Que si tratabas tú de suturar, ni con maniobra Primble. Entonces eso se llama taponamiento hepático cerrado. Ese para conocer. Sí. ¿Simples gasas o tienen algún...? No, simples gasas. Esas las que tenemos allá, pero estériles, por supuesto. Esas las que tenemos en el laboratorio. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que no pierda un lomo? Que son estériles. Todos esos, igual que las otras gasas. Porque ya con la gasa va a quedar un lomo, o sea, ¿cuánto tiempo? Ya, entonces, esa sería la maniobra. Lo que se va a hablar así en una forma rápida también sobre las reflexiones. Sino que la doctora Cornejo anteriormente hacía esta clase y ella está pues en el equipo de trasplantes, de hígado, de la zona de hígado, les metió mucho temas de realidad posgrado, ¿no? Entonces vamos a decirles cosas generales en las que puedan entender. Por ejemplo, el hígado, ¿no? Tiene dos lomos, izquierdo, derecho, ¿cierto? Tenemos ahí ¿cómo se llama esta? ¿Qué es esto? Ligamento falciforme. Ya. Entonces, miren, para que después mencionemos nosotros el tipo de reflexión, el hígado se divide en 8 segmentos. Ahí está.
segmento 1, segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, de acuerdo al tipo de resección que vas a hacer, va a llevar un nombre, de acuerdo a la teoría de Bristol. Ahora lo vemos. Pero recuerden esto. ¿Por qué? Porque cada segmento tiene su ubicación. Por ejemplo, esta va al segmento 7, segmento 8 y así, cada una de ellas. Entonces hay que conocer bastante de la anatomía y de la irrigación. Si corto, por ejemplo, una de las arterias y que justamente ese segmento va a quedar, el segmento se va a desglosar, o viceversa. Pero, ¿cuál es la técnica de resección estándar? Es la siguiente. Se puede hacer hepatectomía derecha, izquierda, lobectomía derecha, izquierda, segmentectomía, etc., ¿no? Todo esto se puede hacer. Pero, les vuelvo a repetir, o sea, esta ya es una anatomía segmentaria, hepática. Por ejemplo, ustedes pueden segmento 4, ya sabes hasta dónde llegar, hasta qué fisura y qué vaso vas a ligar o no. ¿Ya? Les vuelvo a repetir, inclusive ya cirujanos egresados, cirujano general, no conoce mucho de esto, así entre, o sea, tendría que entrar a una unidad de hígado porque tienes que dominar al máximo, ¿no? Pero sí, siempre tener una idea. La lobectomía derecha. Indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando hay quistes, cuando hay cáncer de hígado, cuando hay adenomas, ruptura del parénquima hepático y el carcinoma de vesícula. Por ejemplo, si ese caso que les dije del estallamiento hepático no hubiera ido bien, o se hubiera infectado, etcétera, etcétera, tenemos que tener una, y esto correspondía también a ruptura del parénquima hepático, ¿no? Entonces, de acuerdo al caso de que al diagnóstico que es. Pero al hacer una resección hay que tener criterios. Número 1, que el volumen residual funcional hepática sea pues funcional. Es decir, si yo veo un tumor grande, pero con los exámenes de tomografía, todo eso lo que tenemos a la mano, vemos qué porcentaje de parénquima hepático está sano. Entonces, tú puedes hacer una hepatectomía grande, pero de ninguna manera pase de menos por ciento, o sea, lo mínimo que tiene que quedar es un 20% de parénquima hepático. 20%, ¿no? O en tu celular, ¿qué dice? ¿Cuánto? Si deseas hablar, ningún problema. ¿Quién me dice? 20%, 20%. Pero, si se trata de un hígado cirrótico, está casi todo fibrosado, en lugar de 20 tiene que tener por lo menos 40. Entonces esos son los criterios. Si vas a sacar más de 40, de nada vale que le hagas la hepatectomía. Si vas a sacar menos de 20 en el hígado, de nada vale. Entonces hay esos criterios y esos parámetros, digamos, para hacerla. ¿Cuáles son los diferentes tipos de resección? Ahí tienen, lo voy a dejar para que lo lean. Entonces, por ejemplo, la lobectomía hepática derecha, ¿qué es esta? ¿Qué segmentos tienes que sacar? El segmento 5, 6, 7 y 8. En la izquierda, la 1, 2, 3 y 4, y así, cada una de ellas. ¿Ya? Ahí le he puesto entre paréntesis qué segmentos salen, por ejemplo, le digo en la trisegmentectomía izquierda. ¿Cuáles son los segmentos? ¿No? De los sincopiados. Tienes que aprender esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? O sea, cosas notables. ¿Cuál es la diferencia entre lobectomía derecha e izquierda? Cuando se hace la derecha, la incisión es subcostal, como se está poniendo ahí, y se extirpa la vesícula, o sea, también sale la vesícula. A diferencia de la lobectomía izquierda, la incisión es una laparotomía y no se saca la vesícula. Esa es una gran diferencia. Y ahora, en cuanto también a las incisiones, ¿por qué el que hace esto prefiere hacer una tóraco-abdominal, incisión tóraco-abdominal? Les voy a decir,
Para una vesícula, una colecistectomía, que ya hicieron una clase creo con los doctores, se hablaban de dos incisiones, una mediana supraumbilical y la otra subcostal derecha o de coche, ¿no es cierto? ¿Y cuándo usabas, por ejemplo, cuándo usabas la primera, la mediana supraumbilical? ¿Cómo veías? Están los diarios, yo no me olvido. A ver. ¿Perdón? No quirúrgico de emergencia. No, pero ¿qué tipo de incisión? ¿La mediana supraumbilical o la subcostal, que es la de coche? ¿O es diferente hacer una u otra? Miren, porque es el mismo criterio entre acá. Se hace una incisión mediana supraumbilical cuando la persona es normosómica, delgada, etc. ¿Por qué? Porque yo al hacer esta incisión, y que es más fácil, ahí nomás está la vesícula, puedo operar. Pero si es una persona de tórax ancho, gordo, obesa, si le hago ese tipo de incisión, tengo que bucear para encontrar la vesícula. Entonces de frente le voy a la subcostal. Hago la subcostal y ahí encuentro la vesícula, ¿no? Entonces depende de la contextura del paciente, de hacer una u otra. Por eso acá también les digo, ¿no? Es que cuando tienes que sacar, por ejemplo, hacer una fisio-hilenectomía, hacer una torca abdominal. Cuando vas a hacer una resección pequeña, solamente una subcostal. Eso varía. Y acá hay dos cuadros, de acuerdo a la terminología de FIFA. Por ejemplo, acá dice, cuando se toma, por ejemplo, en el hígado derecho, pueden sacar los instrumentos del 5 al 8, acá está el 5, 6, 7, 8, y así cada uno. En el izquierdo, por ejemplo, dice del 2 al 4, entonces agarras del 2 al 4, el 1, el 2 y el 4, y así cada una de ellas. Esto tiene que aprendérselo de mí. ¿Ya? Esto no podría. Hace perdón, le daban unas clasificaciones, de ahí está hasta sombreado. Ya, esa es la segunda clase. Después de realizar una lobectomía, por ejemplo, la lobectomía derecha, así debe quedar. Bien ligados los vasos, los conductos, conductillos, etc. Y que quede solamente el parénquima sano. Pero aún así hayas controlado aparentemente bien la hemorragia que pueda haber, le dejas un tren Penrose. Un tren Penrose es un tren laminar de largo, ya lo conocen. Entonces eso se deja más que nada como un para que de precaución profiláctico, para ver si sangra o no sangra, ¿cierto? Y entonces tiene que quedar así. Miren, lo mismo, te deja el tren Penrose. Pero el tren también es un principio, nunca debe ser sacada por la incisión de la operación, siempre es otra incisión que es contraabertura. ¿Por qué? Porque podría infectar una cosa que no lo está. En toda resección hepática, no se cansen, ya vamos a hacer. Evitar la falla hepática postoperatoria, es decir, la reserva funcional, ya nos adelantamos, nunca menos de 20%, nunca menos de 40%. Esto siempre después de haber terminado la operación, hacer una ecografía intraoperatoria, ecografía intraoperatoria. No tiene que haber obstrucción vascular y el drenaje no olvidarse por nada. Así, aparentemente, no haya en ese momento hemorragia. ¿Por qué? Inclusive sin hacer hepatectomía, otras operaciones, muchas veces uno sale, ya terminó, se está yendo a cambiar, de repente te está llamando, doctor, está sangrando, o ya estás en tu casa, le está bajando la presión. ¿Qué pasa? Está sangrando, pues yo le he dejado bien, aparentemente. Entonces, ¿qué sucede? Ya seguramente en anestesia les ha hecho. Depende del tipo de anestesia y hace que baje la presión, ¿cierto? Entonces ustedes están, el cirujano opera con baja presión, ya terminaste. Entonces ya ahí ahora pues, bueno,
cuando enseña, por más que hayas hecho bien, a la anestesióloga súbele la presión. Adrede, ¿no? Con su epinefrina, etc. Y si subiéndole no sangra, te vas a dormir tranquilo. ¿Cierto? Imagina por el paciente. Aquí hablamos justamente lo que me adelanté y tú lo dijiste, ¿no? El volumen no menos de 20 y en caso de cirrosis no menos de 40. Ahora, la cirugía, en el lado derecho está abierta y en el lado derecho le he puesto unas pinzas de la paroscopía, porque ahora también en la actualidad se hace laparoscópicamente. O sea, de las dos formas se hace. ¿Ya? Puede ser abierta o laparoscópica. Depende también. Por ejemplo, ahora les van más adelante, en cirugía, van a hablar, por ejemplo, cuando hay que suturar el hiato de esófago. Abierta, el ayudante sobre todo tiene que se cansa, ¿no? Ahora con la cirugía laparoscópica las pinzas son largas, ves, ahí tienes el monitor, viene el monitor, llega, sale, ¿no? Entonces es una gran ventaja. Hoy por hoy las colecistectomías, no sé si les habrá hecho el doctor, el 95% se hacen laparoscópicas, igual que las apendicectomías laparoscópicas. ¿Cómo es que se hace la resección en Parkinson 2? ¿Cómo debe quedar? Todo bien ubicado. Y así, limpio tiene que quedar. Quede el segmento izquierdo, quede el segmento medio, tiene que quedar así, tal conforme lo están viendo. Y por último, vamos a decir las ollas. Le dije el vaso con un punto de calza, ¿cierto? Si se puede poner un parche. Caso del páncreas, supongamos que tenga una neoplasia de cabeza de páncreas, va a estar todo histérico, mal estado general, etc. ¿Cuál es el tratamiento? En primer lugar, obstruye el colédono, entonces va a haber ictericia. Obstruye el estómago, porque todo se forma una masa. Disculpen la expresión que le voy a decir, pero se ve una chancaca, que así nosotros decimos, oye, ver así una chancaca. Entonces, ¿por qué? Porque está tomado todo esto. Entonces, secciono acá el colédono, secciono acá el estómago, secciono acá el páncreas, porque todo esto va a salir. Y el yeyuno acá. Y a esta operación se denomina pancreatoduodenectomía. Duodenopancreatectomía. Se saca todo por te referir. Pero después de seccionar acá, ahí, acá, se tiene que hacer la anastomosis respectiva. Entonces, miren, si aquí tenemos la boca A de colédono, nosotros hacemos una sección del yeyuno y esta boca A va a ir acá. Entonces pueden observar acá. Luego la D, que es el estómago, ¿con qué vas a anastomosar? Con la parte que sigue del yeyuno, B con B. Y por último el páncreas con la C, C con C. O sea, todo desemboca en el yeyuno, como pueden observar ahí. Pero de estas operaciones también ahora ya se hace una paroscopia. Pero de todas maneras hay una complicación bastante elevada de una fuga fuga del páncreas, fístula pancreática. Y eso a veces inclusive lleva hasta la muerte. Por eso que acá se varió. Antes se unía tal conforme están viendo. Ahora se hace en telescopaje. O sea, no uno quiere que vean boca con boca, como las otras, sino si este es el páncreas, el Wilson, lo meto en telescopaje. Pongo unos puntos acá y puntos acá, más o menos, para evitar la fístula pancreática. Y aquel que ya se recibe de cirujano y te dan oportunidad de operar un buifle o duodenopancreatectomía, nosotros siempre le decimos lo que yo a ustedes les voy a decir. Gracias por haber estado aquí. Okay.